además de dar la bienvenida de nuevo a todos a esta cita importante, una cita que, como decía Fátima, la hemos construido entre todos, la idea se canaliza a través de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia al Vicerrectorado, el Vicerrectorado la comparte con la reunión con todos los decanos y de esa reunión resulta estas jornadas que acaban por llamarse Día del Campus y que en su primer año hemos querido dedicarlo a los derechos del niño. Agradezco al presidente de UNICEF de Castilla-La Mancha, al director técnico de Generaciones Fotovoltaicas de Castilla-La Mancha y a todos los centros del campus de Toledo y Talavera, equipos de dirección, profesores y estudiantes, y a las unidades de administración y servicio, su implicación y, por supuesto, a la gente que más le ha tocado trabajar en esto, que son, sin duda, los ponentes, que espero que con sus grandes capacidades nos hagan despertar a nuestro pensamiento. Quería compartir una reflexión, ya que tanto UNICEF, desde su punto de vista, como la directora general, desde su punto de vista, han compartido con nosotros, de un tema que quizás está desgastado, como es la universidad, el quehacer de la universidad. Seguro que todos estamos de acuerdo con el hecho de que la universidad es el lugar para crear alternativas, construir proyectos, inventar soluciones y generar esperanzas. Estas acciones, creación, construcción, invención y generación, requieren tener una propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable. Es decir, debemos de llegar a un nivel de optimismo, o mejor dicho, distanciarnos de ese temido pesimismo. Y para esto lo mejor es creer en lo que hacemos, creer lo que la Universidad de Castilla-La Mancha hace y ser conscientes de la importancia de nuestro trabajo. Como sugiere Ortega y Gasset, la universalidad de la universidad ayuda al hombre a encajarse en la complejidad del mundo y posibilita una vida auténtica. Cuando medité un poco sobre estas palabras, ¿no?, lo primero es ¿qué es vida auténtica?, ¿no? ¿Qué es la vida auténtica a la que se refiere? Y probablemente la vida auténtica la podemos entender como una vida preocupada y ocupada en el proceso de crear una nueva realidad de cada uno, y no vivir una realidad ya vivida o ya dada, sino que una vida auténtica es aquella en la que las personas tengan la capacidad, por los medios de la educación, de ser ciudadanos. Y esto lo sabemos desde la antigüedad. La democracia es el espacio de pluralidad, del respeto de los derechos políticos de todos en condiciones de igualdad, no solo de hablar, sino también el derecho de decir y de escuchar. Pero para poder decir y expresar, un ciudadano tiene que poseer conocimientos y estructura mental para saber manejarlos. Tiene que tener capacidad crítica y autocrítica. Es el único modo de que uno piense por sí mismo y no le den las cosas ya pensadas. Y esto nos suena. Yo, según lo estaba escribiendo, me parecía que eran las competencias transversales de cualquier asignatura. En este punto se me venía a la cabeza también una frase de un chico de 16 años en una sesión de la ONU, que seguro que todos, algunos recordamos, y que decía: dadnos a nosotros, vuestros niños, un buen presente y nosotros, por nuestra parte, os daremos un buen futuro. ¿No es importante nuestra labor? Ayudar a vivir una vida auténtica, y una vida auténtica es mediante esas acciones de creación, construcción, invención y generación. Por ello, solo si todos hacemos lo que bien sabemos que debemos hacer, podemos reclamar el respeto y la confianza de la Universidad de Castilla-La Mancha. Respeto para el trabajo de todas las personas que nos dedicamos a investigar, a enseñar, a aprender, y a aquellos que nos garantizan que podamos llevar a cabo estas actividades, el personal de administración. Y confianza en que todos trabajamos por el bien de la sociedad. Y una muestra de eso son estas jornadas. Y aunque estas palabras puedan interpretarse que es jactarnos de nuestro valer, su finalidad última es despertarnos y situarnos en ese nivel de humanismo, podríamos decir, para poder realizar estas acciones. Y para ayudarnos en este despertar, en estas jornadas contamos, desde luego, con todos los centros. Pero además contamos con UNICEF. Y también contamos con la participación de una empresa, Generaciones Fotovoltaicas, como ejemplo de generación de confianza del sector empresarial comprometido con la sociedad.
Para UNICEF, en palabras de Consuelo Crespo, la alianza con las universidades va mucho más allá de un intercambio de conocimiento, sino que dice que es un compromiso para realizar cambios reales. Este compromiso es también compartido con nuestra universidad, como así lo firmó nuestro rector Miguel Ángel Collado en enero del 2015, junto con el presidente de UNICEF, un convenio para impulsar este tipo de colaboraciones. A raíz de este convenio se han desarrollado diferentes acciones y quizás la más reciente es la exposición sobre los derechos de la infancia, que desde el principio de noviembre lo podemos ver en el hall de nuestra biblioteca de este campus. Luego está claro que la universidad juega un papel muy importante en la defensa y promoción de los derechos de los niños. Y con estas palabras de agradecimiento, disculpar que nos hayamos retrasado tanto tiempo, pero no queríamos ninguno de nosotros perder la oportunidad de compartir algunas de las reflexiones sobre estas jornadas, pero con estas palabras no extendemos mucho más y empezamos esta primera parte de las jornadas, que está compuesta de 2 sesiones, la primera de ellas a cargo de UNICEF, la segunda a cargo de la Escuela de Arquitectura, y nada mejor que los propios compañeros para presentar a los ponentes de estas jornadas. O sea, muchas gracias y os dejo la palabra. Como yo he tenido oportunidad ya de compartir alguna reflexión sobre los derechos de la infancia, sobre los derechos del niño, lo que voy a hacer es muy brevemente, en muy poquito tiempo, en unos segundos, pasar la palabra a Daniel Muñoz López, que es uno de nuestros técnicos de UNICEF España, una persona que, siendo profesional, la característica de los profesionales de UNICEF es que son gente no solo que desempeña su trabajo con competencia y calidad, sino que están comprometidos con la misión y con la causa de la defensa de los derechos de la infancia, y que también, como nos pasa a los voluntarios de UNICEF, muchas veces lo que menos es quiénes somos o qué nos avala de trayectoria o de títulos, sino qué es lo que realmente somos capaces de aportar en cada momento y en cada situación. Por eso yo le cedo la palabra a Daniel para que haga la exposición sobre UNICEF y la Convención de los Derechos del Niño, cuáles son los logros y cuáles son los desafíos. Así que, Daniel, cuando quieras, todo es tuyo, todo el tiempo es tuyo. Muchas gracias, José María. Gracias también a Raúl. Gracias a la universidad, aunque ya ha sido dicho, por José María, por la jornada, por la oportunidad y por el espacio para poder compartir con todos vosotros y vosotras. Buenos días. Para mí es un placer estar aquí hoy. Tenemos una hora, si habéis visto en el programa, para poder realizar una primera aproximación a lo que ya se está comentando desde que ha comenzado la jornada, que es la Convención de los Derechos de la Infancia. Lo que a mí me gustaría es realizar una breve exposición sobre los antecedentes, los principales titulares de esta Convención de los Derechos de la Infancia, para hacerle una foto de cómo hemos llegado a ella y en qué momento nos encontramos, y acabar con los desafíos que nos produce a todos, como UNICEF, como sociedad, como instituciones de toda índole, con respecto a el incumplimiento que, como sabéis, todavía se produce de estos derechos recogidos en este texto legal. Todo ello me gustaría hacerlo aproximadamente en unos 45 minutos y después, si os parece bien, pues abriríamos un pequeño turno de preguntas antes de que finalice la hora, ¿vale? Dicho todo lo cual, empezamos. Para comenzar muy brevemente con unos antecedentes, por si no lo conocierais, la Convención de los Derechos de la Infancia es un tratado internacional, por tanto tiene validez legal y tiene obligatoriedad en su cumplimiento para los estados que la firman y la ratifican, pero hasta relativamente poco
no existía este texto y los derechos de las personas que tienen menos de una determinada edad no estaban reconocidas. Fue desde aproximadamente 1959 y sobre todo desde la década de los años 60, donde las declaraciones que aparecen en la primera mitad del siglo XX, Declaración de los Derechos Humanos, Carta de Naciones Unidas, por la comunidad internacional empiezan a verse como insuficientes, ya que las declaraciones son meras declaraciones de voluntad, no tienen vinculación legal, y a partir de los años 60 aparecen, en este caso para los adultos, pactos sociales que sí son tratados internacionales de obligado cumplimiento. Sabéis que, y si no lo sabéis, os lo comento, que hay dos que recogen los derechos humanos de todas las personas, de todos los adultos. El Pacto de Derechos Políticos y Sociales, y el de Políticos y Económicos, y el de Sociales y Culturales, ¿vale? Estamos hablando de la década de los años 60. Un poco después, sobre todo en la década de los 70, se empieza a considerar que los niños tienen una especial consideración y que, por tanto, van a requerir un cumplimiento, un marco legal específico diferente al genérico que os estaba comentando. Y en 1979 se produce el primer Año Internacional de la Infancia y Polonia, que es un país muy implicado en esta materia, lanza una propuesta de realizar un grupo de trabajo para establecer un texto legal que se convirtiera en los derechos de todos los niños y las niñas. Se genera, y como veis en la diapositiva, pues en breve plazo de tiempo, y lo digo de forma irónica, nada más y nada menos que en 10 años se consigue un texto básico, consensuado, que recoge todos los derechos, en este caso en un único texto, no como en el caso de los adultos, sociales, políticos, económicos y culturales, para las personas menores de una determinada edad. Podéis imaginar que el debate dentro de UNICEF es claro. UNICEF es una organización que aparece con motivo de la Segunda Guerra Mundial como una organización de emergencia en 1945 y en esta época ya se ha consolidado como una organización de desarrollo. En este momento, un texto como la Convención de los Derechos de la Infancia, donde además en el artículo 45 menciona expresamente a UNICEF como garante del cumplimiento de estos derechos, supone para nosotros un salto cualitativo y cuantitativo absolutamente espectacular. Y después veremos en qué se traduce ese salto. Muy brevemente también quería daros algunas pinceladas sobre cómo fue el proceso de negociación. Os podéis imaginar que este no fue, como no lo es ningún tratado internacional y aún menos un tratado internacional de derechos humanos, un tratado de negociación fácil, sino más bien todo lo contrario. Entre otros factores conflictivos, por utilizar esta expresión, nos encontramos o se encontraron los que en su día negociaron, por ejemplo, la consideración del origen de la infancia. De hecho, en el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, que es un texto previo a la Convención, se considera al niño por su falta de madurez física y mental, que necesita una protección especial, un cuidado especial, incluso una debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Bien, este tema, que además es un tema, digamos, que está muy en la sociedad, de antes o después del nacimiento, permeó después a la negociación de la Convención de los Derechos de la Infancia. Tanto es así que hay un tema muy controvertido, que es el artículo 1, y es probablemente una de las preguntas que os estáis haciendo. ¿A quién afecta esta convención? ¿Dónde empieza y dónde acaba? Y dice el artículo 1 que la Convención de los Derechos de la Infancia afecta a todos los niños desde el nacimiento hasta que cumplan la mayoría de edad. Por arriba, es decir, por la mayoría de edad, entendemos la que establecen cada uno de los países. Es más, este mismo artículo 1 dice, a no ser que el país establezca la mayoría de edad a una edad más temprana, a los 18 años. Es decir, deja abierta la puerta a que haya países que legislen por debajo y establezcan la mayoría de edad pues a los 16 o a los 17 años. Aspecto que en principio puede resultar positivo para algunos aspectos, pero que para otros deja fuera a estos adolescentes de la Convención de los Derechos de la Infancia. Y por abajo,
Por abajo dice desde el nacimiento, es decir, el piso básico que establece la Convención y al único al que se pudo llegar para un consenso en esta negociación fue desde el nacimiento. Ahora bien, en la interpretación de la misma dice que se valora especialmente de forma positiva toda la protección que se extienda al concebido no nacido. Pero los derechos, como mínimo, son desde el nacimiento. Podéis imaginaros la controversia que generó esto para poder llegar a un consenso, ¿vale? Otro de los temas que generó muchísimo conflicto y que, de hecho, después se mejoró dentro de la Convención fue el tema de la participación de los niños soldados, el reclutamiento de niños por parte de organismos gubernamentales, paramilitares, guerrillas en conflictos armados. Sabéis que este es un tema de especial gravedad porque afecta a el conjunto de los derechos de los niños, pero sobre todo a todos los derechos que tienen que ver con la protección. Y en este caso, para poder llegar a un consenso y poder ratificarse la Convención de los Derechos de la Infancia, se tuvo que establecer una edad de 15 años, obviamente baja, para poder participar. O sea, a partir de los 15 años, digamos que es legal o era legal participar en conflictos armados. No se consiguió llegar a 18. Después veremos cómo, posteriormente, una vez se consiguió aprobar la Convención, en el año 2000 apareció una ley de desarrollo, que en este caso se llaman protocolos facultativos, que lo que hizo fue ampliar de 15 a 18 años esta edad mínima para poder reclutar niños en conflictos armados. Bueno, tenemos otros temas candentes, como pudo ser la adopción. Os podéis imaginar que también fue un tema conflictivo, pero por avanzar, sí me gustaría llegar a lo que ya es o lo que ya fue la Convención de los Derechos de la Infancia, ¿vale? Con todos estos problemas se consiguió firmar en la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y, por tanto, todos los años este día se conmemora el Día Universal del Niño, la Convención de los Derechos de la Infancia. Y aquí me gustaría intentar ser un poco menos legalista y explicarlo desde un punto de vista más pedagógico. Más allá de entrar en los derechos propiamente dichos, lo que sí me gustaría contaros, por si no lo conocéis, son varios titulares. En primer lugar, los que veis en pantalla son los principios fundamentales que rigen la Convención de los Derechos de la Infancia. Es decir, son los 4 ejes transversales a la luz de los cuales deben interpretarse todos los derechos en este texto recogidos. Son las 4 piedras a través de las cuales pivotan todos los derechos humanos de aquellas personas que tienen menos de 18 años y que, por tanto, cuando existe pugna entre derechos, entre niños y adultos o entre derechos de la infancia entre sí, son la luz a la cual debemos reinterpretarlos o interpretarlos. ¿Sí? Estos principios fundamentales son el interés superior de la infancia, que también se ha mencionado ya en esta mesa, es decir, que cualquier medida, cualquier interpretación, cualquier legislación, cualquier política debe siempre primar el interés superior del niño. Esta es una enunciación muy sencilla, pero que tiene una aplicación muy compleja, porque ¿cuál es el interés superior del niño? ¿Quién define ese interés? ¿Quién lo defiende? En la práctica, este principio fundamental no es tan sencillo y, de hecho, da lugar a muchísimas interpretaciones, como lo es en teoría. Por poneros varios ejemplos, por ejemplo, el interés superior de la infancia es el que ha supuesto que, a la hora de que la Convención se aplique en los países que la firman, y os pongo el ejemplo de España, que fue uno de los primeros países en ratificar la Convención, en firmarla, esto haga que la legislación nacional de los países tenga que verse modificada en lo que va en contra de la Convención. Es una norma internacional, prima sobre las normas nacionales y, por tanto, cualquier norma nacional que vaya en contra de lo que aquí se dice debe ser cambiada. Uno de los aspectos que supuso para España firmar la Convención y, en este caso, tener que aplicar el interés superior del niño fue, y os pongo un ejemplo muy práctico, por ejemplo, la obligatoriedad de escuchar a los niños en los procesos de separación o divorcio. Eso es algo que es relativamente reciente, que hasta hace bien poco era absolutamente impensable. ¿Quiénes son los niños para decidir o para opinar o para participar en un proceso entre adultos de separación, de divorcio?
Los niños, como bien sabéis, en estos casos lo que supone es que los padres se los lanzan poco menos que a la cabeza, sobre todo si estamos hablando de procesos legales, y hasta hace poco eran absolutamente objetos de protección o de desprotección. Este interés superior del niño lo que nos dice es, en este caso concreto, no, miren, en todos los procesos de divorcio, a partir de una determinada edad de forma obligatoria, como en este caso se establece los 12 años y hasta los 12 de forma optativa, los niños deben ser escuchados en el proceso. Obviamente con un servicio especializado, no tal y como se hace con los adultos, pero deben ser escuchados. Y su opinión debe ser tenida en cuenta. Y las decisiones que se adoptan en un proceso de estas características deben siempre velar, en primer lugar, por el interés superior del niño. No por interés de los padres, de la madre, del padre, de los dos. No, por el interés superior del niño. Por tanto, las medidas en cuanto a la habitabilidad, en cuanto a dónde va a estar el niño, con quién va a estar, a la custodia, etcétera, 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 deben siempre ser tenidas en cuenta con el interés superior del niño como estrategia de interpretación, ¿vale? Y primordial. El segundo de los principios fundamentales del que nos habla la Convención de los Derechos de la Infancia es el respeto a las opiniones del niño, el artículo 12. Y esto es un salto de los más grandes que ofrece la Convención de los Derechos del Niño con respecto a todo lo que había con anterioridad, porque es el artículo que principalmente habla de la participación infantil. Tiene mucho que ver con el interés superior del niño y lo que nos dice es que el niño tiene derecho a opinar y a que su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que los afectan. Y la pregunta siguiente es, ¿y qué asuntos en la actualidad no afectan a los niños? Prácticamente ninguno. Si nosotros vemos un organismo municipal de a pie, como puede ser un municipio, y vemos la relación que tiene este ayuntamiento o este municipio con respecto a los niños que en él viven, vemos que servicios sociales, educación, igualdad, hay algunos aspectos que tienen una implicación directa con respecto a estos niños. Pero hay otros que lo tienen de forma indirecta. Hacienda, economía, policía, pero todos lo tienen. Erraremos si pensamos que hay unos aspectos compartimentados que tienen que ver con los niños y otros que no. Por tanto, en todos los asuntos los niños deben participar y su opinión tiene que ser tenida en cuenta. Estos derechos, llamados derechos de autonomía, son el último peldaño y el fin fundamental y último que establece la Convención como Tratado de Derechos Humanos. Ahora lo vamos a ver. El tercer principio fundamental, obvio, es el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. El artículo 6 nos dice que todos los niños tienen derecho a la supervivencia y al desarrollo, y a todos los derechos de supervivencia y desarrollo contemplados dentro de estos principios. Y el último de los principios, que es el artículo número 2, es el principio a la no discriminación, o el principio de igualdad material, es decir, la Convención se aplica a todos los niños con independencia de todos los factores sociales, religiosos, culturales, económicos, políticos, en los que se encuentren dichos niños. ¿Vale? Estos son los 4 principios fundamentales, de los cuales emanan, desde el artículo 1 hasta el artículo 42, todos los derechos humanos de las personas que tienen menos de 18 años. Después, los siguientes artículos hablan del órgano de control, que veremos después, y del proceso de ratificación por parte de los países. Pero del 1 al 41 están los derechos. Estos derechos bajo estos 4 principios. Y por no hablar de todos los derechos, porque os podéis imaginar, si conocéis un poco los derechos humanos en cuanto a los adultos, que estamos hablando de derechos similares, lo que voy a hacer es agruparlos. Muy sencillo. Vamos a poner un caso práctico, si queréis. Nosotros tenemos un niño, una niña, el que queráis, de estos que estábamos hablando en la presentación, que se encuentran en el siglo XXI, la semana que viene en el 26 aniversario de la Convención de los Derechos de la Infancia, y si nosotros tenemos un texto como es este, un tratado internacional de obligado cumplimiento que contempla todos sus derechos, si quisiéramos que para ese niño o para esa niña se cumplieran todos los derechos, ¿qué es lo que haríamos? En primer lugar, y lo vamos a ver como una escalera, encontraríamos un primer peldaño que lo que contempla son todos aquellos derechos que tienen que ver con la supervivencia, es decir, qué necesidades físicas mínimas
necesita ese niño o esa niña que nosotros tenemos a nivel particular para tener satisfechas sus necesidades. Hablamos de derecho a la vida, hablamos de un hospital, hablamos de servicios médicos, hablamos de asistencia sanitaria, hablamos de un hogar. Os podéis imaginar todos los derechos que tienen que ver con la supervivencia. Ahora bien, si nuestro niño o nuestra niña ya ha subido ese peldaño y se encuentra en ese primer peldaño ya, es decir, tiene garantizados sus derechos a la supervivencia, este Tratado de Derechos Humanos no se queda ahí y nos dice, hay un segundo peldaño que contempla todos los derechos que tienen que ver con el desarrollo, encabezados por el derecho a la educación. Y aquí hoy estáis, bueno, vosotros todos los días, hoy todos juntos, en una de las cunas de la educación, la universidad. Pero en el caso de la infancia, desde la más temprana edad, tenemos una educación que debe ser obligatoria y de calidad, y que lo que facilita, junto con otros derechos, es un desarrollo físico, mental, emocional y social por parte de esos niños. Pero vayamos al nuestro. Nuestro niño ya sobrevive y se desarrolla. ¿Es suficiente? Acabamos aquí. ¿Hablamos de que los derechos humanos de ese niño ya están garantizados en su totalidad? ¿Cerramos y nos vamos? No. Hay un conjunto de derechos que lo que hacen es proteger a esos niños, a este niño, sobre todas aquellas situaciones donde tiene una especial vulnerabilidad. Ejemplo, las guerras, el trabajo, el maltrato, el abuso, sea cual sea el espacio, sea familiar, sea municipal, sea estatal, sea internacional. Existen un tercer grupo de derechos, un tercer peldaño en nuestra imaginaria escalera para nuestro imaginario niño, que lo que hacen es proteger a esos niños contra estas circunstancias donde se ven especialmente afectados, los derechos a la protección. Y cuando llegamos aquí, se podría pensar que hemos acabado. Muchos lo hacen, aún hoy. Muchos estados que han firmado y han ratificado la Convención de los Derechos de la Infancia. Muchos estados de países económicamente desarrollados. Nuestro niño sobrevive, se desarrolla y está protegido. En ocasiones, en determinados países como España, aún excesivamente protegido. Pero la Convención nos dice que no acabamos aquí, que existen un grupo de derechos novedosos, innovadores, casi transgresores, que son los derechos de participación. Porque el objetivo final de un Tratado de Derechos Humanos para la infancia, pero también para la edad adulta, pero ya que hablamos de infancia, para la infancia, es el ejercicio de la ciudadanía. Es que esas personas también son ciudadanos. Son ciudadanos de pleno derecho. Son sujetos de pleno derecho. Y como tales, desde el comienzo de su vida, se les deben dotar unas herramientas para que ese ejercicio de ciudadanía vaya haciéndose de forma cada vez más autónoma, más progresiva. Que este sea un camino compartido hacia la edad adulta. Pero que de la noche en la que todos pasamos de tener 17 años a 18, no aprendamos tanto como para no ser ciudadanos y levantarnos ciudadanos. El voto solo es una gota en ese ejercicio de la ciudadanía. Y obviamente hasta los 18 años en la mayoría de países no se tiene. Pero hasta llegar a esa gota de ejercicio hay muchísimo más ejercicio de ciudadanía, de participación real, que se debe educar y que se debe acompañar en cuanto a los niños. De tal forma que, para acabar con esta parte, si nos volvemos a nuestro niño y nos volvemos a nuestra escalera, la Convención de los Derechos de la Infancia lo que nos dice es que la dignidad, es decir, el círculo en el cual se establecen los mínimos, como son los derechos humanos para las personas menores de 18 años,
y que les debe hacer a todos iguales, contempla sobrevivir, desarrollarse, estar protegido y participar. Y os hablaba de la escalera porque uno de los principios fundamentales de todos los derechos humanos es la interdependencia. Como sabéis, los derechos humanos tienen 3 características fundamentales. Son universales, es decir, son para todos, por el hecho de nacer. Son inalienables, es decir, se tienen, no te los da nadie, no te los da el Estado, no te los dan tus padres, no te los da nadie. Son tuyos, por el hecho de ser persona. Y son lo que nos igualan a todos en dignidad, o deberían igualarnos a todos en dignidad. Decía, son universales, son inalienables y son interdependientes, lo cual quiere decir que todos estos grupos de derechos que hemos visto son igual de importantes. Lo que pasa es que unos son posibilitantes de otros. Es decir, obviamente la supervivencia nos posibilita que podamos desarrollarnos, estar protegidos y participar, pero no es más importante la supervivencia que el desarrollo o que la protección o que la participación. Son todos igual de importantes e interdependientes. No se pueden entender unos sin otros porque entonces no estamos hablando de dignidad igual para todos. ¿Vale? Avanzamos rápidamente, si os parece. El proceso de ratificación, esto es, que la convención se pusiera en marcha y que los países la firmaran, fue largo, pero empezó pronto. Desde la publicación, en unos meses, había muchos países que habían ya firmado y ratificado la convención. Es más, en la actualidad, todos los estados del mundo, salvo Estados Unidos, han firmado la convención. Y solo hay 2 que están en proceso de ratificación, pero que ya han comenzado por firmarla. Son Sudán del Sur y Somalia. Los demás ya han firmado y ratificado, y el último país que quedaría es Estados Unidos. Esperamos que en los próximos tiempos sea el último país y por fin se sume. Es más, es el tratado internacional más ratificado de la historia. Ningún otro tratado internacional de derechos humanos o no de derechos humanos tiene tantas ratificaciones como la Convención. Además diremos que un país puede firmar la Convención, pero puede establecer reservas. Es decir, este artículo a mí no me afecta, pero no puede hacerlo con respecto a los principios fundamentales que hemos visto en la diapositiva anterior. Algunos países hicieron estas reservas, unos las han quitado, algunos otros las mantienen. Y después encontramos que en el proceso de ratificación se encontraron, sobre todo con algunos países, determinados conflictos, porque la Convención lo que hace es, si me permitís la expresión, quitar poder a los espacios tradicionales naturales de poder en cuanto a los niños, como son la familia, como son el Estado, y dárselo a los propios niños y obligar a todas estas estructuras a reconocer y a velar por el cumplimiento de estos derechos. Entonces, por ejemplo, legislaciones como la Sharia, la ley islámica u otras, entraron directamente en conflicto con esta convención. La convención lo que nos dice es, estos son derechos humanos, esto es el mínimo, esto es el suelo, se puede legislar por encima, o se pueden establecer normas, costumbres, tradiciones religiosas, sociales, culturales, que mejoren, pero no que vayan en contra de estos derechos humanos como suelo fundamental para todos. ¿Vale? Y después, os adelantaba antes que esta convención tiene normas de desarrollo como cualquier tratado, como cualquier ley, es decir, puede ser modificada, puede ser mejorada, y en concreto aparecen 3 protocolos facultativos, 2 del año 2000 y 1 del 2011. Uno relativo a la participación de los niños en conflictos armados, que sube la edad, que os comentaba anteriormente, de 15 a 18 años. Otro relativo a la venta de niños, prostitución infantil y a la utilización de niños en pornografía, que sobre todo responde a raíz de la década de los 90 y primeros de los 2000, a toda la revolución informática y revolución en redes que suponen las nuevas tecnologías y que hacen muy difícil de perseguir determinados delitos transnacionales relacionados con pornografía infantil o con prostitución infantil. Y lo que nos dice este protocolo es, independientemente de dónde se encuentre el delincuente, de dónde se produzca el delito y de dónde se encuentren las víctimas, hay un principio que es el de transnacionalidad que se va a aplicar
en estos casos, y es que cualquiera de estos países va a poder juzgar y va a poder condenar a esta persona. Es el mismo principio que se aplica en los casos de terrorismo internacional, ¿vale? Y el tercero y último, que entró en vigor hace muy poco y que se publicó en el 2011, y que es el procedimiento a comunicaciones individuales. Es decir, este era casi el único de los tratados internacionales de derechos humanos que quedaba porque se pudiera denunciar de forma individual. Hasta este protocolo, las personas no podían alegar la convención de forma individual, sino que lo que hacía era afectar a los estados, y las vulneraciones eran entre estados, y las sanciones económicas se producían entre estados, pero no como personas individuales en juicios, por llamarlo de alguna forma. A través de este protocolo, cualquier niño, obviamente asesorado, puede realizar, donde fuere, sobre los derechos recogidos en la Convención de los Derechos de la Infancia. Este es un salto cualitativo fundamental. Estas comunicaciones se hacen al Comité de los Derechos de la Infancia, que lo vamos a ver ahora, y es él el que se encarga de investigar, de analizar, de sentenciar sobre lo que está sucediendo en ese caso concreto, ¿vale? El problema que tienen estos tres protocolos es que necesita que los países los firmen además de la Convención. Esto es, un país puede haber firmado la Convención, pero si no firma los protocolos no le afectan. Entonces, la edad para los conflictos armados sigue siendo 15, el relativo a la venta de niños y pornografía y prostitución infantil sigue sin aplicarse el principio de transnacionalidad y no hay procedimiento de comunicaciones individuales. Entonces, así como la Convención es el tratado internacional, os decía antes, más ratificado de la historia, los protocolos están costando más que los países se unan a estos protocolos concretos y ratifiquen estos protocolos concretos. Crecieron mucho las figuras de las defensorías del menor, incluso en las comunidades autónomas, que en los últimos años se ha estado perdiendo el tema de las defensorías del menor. Veremos si ahora se vuelve a recuperar. En España se cambiaron leyes, aparecieron leyes aplicadas a la Convención de los Derechos de la Infancia, como la Ley de Justicia Penal Juvenil del año 2000, la Ley de Protección de la Infancia del 96, muchísimas leyes, ¿vale? Y nos vamos a ir a seguimiento. El Comité de los Derechos de la Infancia, creado por la propia Convención, a partir de su artículo 43, del artículo 43 al artículo 45, es el órgano que se encarga de velar por el cumplimiento de la Convención de los Derechos de la Infancia a todos los estados que la ratifican. Cuando un estado ratifica la Convención, este órgano, formado por 18 señores de reconocido prestigio, y nosotros en España tenemos la suerte de contar con uno de ellos, uno de los miembros del Comité de los Derechos de la Infancia es español, y este comité de expertos analiza este informe y realiza recomendaciones al mismo. Además, este informe es complementado por lo que se llama un informe sombra, que realizan las organizaciones de la sociedad civil, y que lo que hace es cotejar con el informe estatal. Os podéis imaginar, el Estado al uso que dice, no, yo todo lo hago bien, soy estupendo en cuanto al cumplimiento de los derechos de la infancia. En primer lugar, el Comité de los Derechos del Niño puede investigar por su cuenta, pero en segundo lugar, tiene muy en cuenta este informe sombra a la hora de cotejar, de plasmar la realidad y de después realizarle recomendaciones de obligado cumplimiento a este Estado. ¿Vale? ¿Lo veis ahí? Es el que se encarga de dar seguimiento a su aplicación. Cada 5 años todos los estados pasan por el Comité de los Derechos de la Infancia, que realiza unas observaciones finales. Y además es el órgano encargado de interpretar la Convención, es decir, realiza artículos específicos sobre determinados temas de la Convención para dar luz sobre aquello que está menos claro. ¿Vale? Bueno, y 26 años después, ¿qué? Porque os he hecho un brevísimo repaso jurídico, legal y social sobre qué es esto de la Convención de los Derechos de la Infancia, pero seguro que estáis pensando, ya, esto está muy bien, pero en la práctica lo que vemos y lo que nos decís desde UNICEF y lo que vemos en los medios es que esto se lo salta. Sí, es así. Es decir, la Convención de los Derechos de la Infancia ha sido un salto espectacular, histórico. Nunca en la vida se habían reconocido
a los niños como sujetos de derecho. Es decir, ya no son objetos de protección, ya no pertenecen a la familia, ya no pertenecen al Estado, ya no pertenecen a nadie. Son personas con dignidad, son sujetos activos por el hecho de nacer. Necesitan de supervivencia, desarrollo, protección y participación. Es la primera vez. Es más, si miramos hacia atrás, podéis imaginaros por lo que han pasado los niños. Pero es que ya no tan hacia atrás. La primera vez que se intentó alegar los derechos humanos de la infancia en un proceso de maltrato contra una niña fue en Estados Unidos en 1879. Os lo digo de memoria. 1879. Y el juez tuvo que ir a la legislación de protección de animales para poder alegar el maltrato contra una niña. Porque no había nada. No había nada. Y esa niña ganó ese juicio homologando los derechos de los animales por el de los niños. Os lo pongo solo como ejemplo, para que veamos desde el punto de vista diacrónico lo que ha supuesto la Convención. ¿Está preparada la Convención para proteger de forma efectiva los derechos de los niños? Pues obviamente nos encontramos con un mundo muy distinto al de 1989. Es más, yo os diría que si ahora se tuviera que aprobar la Convención, no se aprobaría, pero conseguimos que se aprobara en 1989, y con unos desafíos espectaculares. Algunos ejemplos los tenéis aquí, relacionados con violencia, con catástrofes y conflictos, con el desarrollo sostenible, con la igualdad, con la protección o la ausencia de ella, y después con determinadas especificidades como puede ser la discapacidad, adolescentes, migrantes, conocéis. Y además nos encontramos ahora con una agenda post-2015, tras los ODM, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo reto fundamental en general y en cuanto a la infancia en particular son las desigualdades, la equidad. El gran reto del siglo XXI para que la Convención realmente sea una realidad es la equidad. Vivimos en un mundo de inequidad, donde, como veis, son muchos los logros, pero hay bolsas de desigualdades en lo que a los niños se refiere, que lo que están provocando es que cada vez la brecha entre los que consiguen el cumplimiento de sus derechos y los que no sea más alta. La equidad no es otra cosa que la igualdad material, es decir, es pasar de la igualdad formal, como nos dice la Convención en un texto legal, a la igualdad material, social, de aplicabilidad real. La equidad no es más que establecer medidas de discriminación positiva de forma temporal para que esos niños que están detrás cojan a los que van delante y caminen todos juntos. Eso es la equidad, es atender a los que están más atrás en esta carrera por la consecución universal de los derechos de la infancia. Es atender específicamente a esas bolsas de inequidades en supervivencia, en desarrollo, en protección o en participación. Y ese es el reto, porque en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio han habido grandes avances en muchos países con respecto a determinados niños, pero otros han quedado atrás. Eso es lo que nos ha demostrado la evaluación que se está realizando de estos últimos 15 años. En definitiva, la infancia no es solo un tema social, ni mucho menos un tema legal. Es fundamentalmente una cuestión que debe permear a toda la agenda social y política y ocupar un lugar privilegiado en estas agendas sociales y políticas. Finalizo con Mafalda, que siempre tiene razón. ¿Vale? Muchísimas gracias.